Existe una frase corta en Génesis 6 que parece demasiado pequeña para sostener el peso de lo que sugiere. Menciona hijos de Dios, Nefilim, y también después. Y abre una herida interpretativa que nunca ha cicatrizado. ¿Metáfora? ¿Memoria histórica? ¿Propaganda teológica? ¿O la intención de registrar algo que no encajaba en el lenguaje común? El problema se agrava cuando esta frase conecta con un lugar físico, específico, con coordenadas. Monte Hermón, a 814 metros de altura, en la frontera entre Líbano, Siria e Israel. No es un símbolo vago, es un punto en el mapa donde, según el libro de Enoc, 200 seres descendieron, hicieron un pacto y cambiaron el curso de la humanidad. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué esta línea conecta a Og, Basán, Monte Hermón y un patrón global de narrativas que se repiten donde no deberían. Si buscas investigaciones que conecten textos antiguos con evidencias físicas y hipótesis que la academia evita, inscríbete ahora. Nuevos episodios cada semana explorando los puntos donde la historia, la arqueología y el texto se encuentran de forma incómoda. Hoy vas a comprender 3 cosas. Primero, lo que Génesis 6 y el libro de Enoc realmente dicen sobre Monte Hermón y los Nefilim, sin filtro teológico. Segundo, ¿por qué esta montaña específica aparece en múltiples tradiciones antiguas como un lugar de poder y pacto? Tercero, ¿dónde la evidencia física conversa con la narrativa textual y dónde se separan? Saldrás de aquí sabiendo distinguir entre el texto, la interpretación y la especulación honesta. 3 preguntas guiarán esta investigación. ¿Por qué Monte Hermón y no algún otro lugar? ¿Qué hace que 200 ángeles elijan un pico específico para traicionar su orden? Y más importante, si esto es solo mitología, ¿por qué el lugar físico tiene rasgos arqueológicos que nadie puede datar con certeza o explicar con comodidad? Comencemos con el texto. Génesis 6, versículos 1 a 4. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, las que entre todas les agradaron. Hasta aquí, ambiguo. Hijos de Dios puede referirse a la línea de Set, a reyes o a seres celestiales. El texto hebreo utiliza Bene Elohim, que en otros contextos, Job 1, 6, Job 38, 7, se refiere claramente a seres angélicos en la presencia directa de Dios, pero Génesis 6 no lo explicita. Deja la interpretación abierta. Luego viene la línea que lo cambia todo. En aquellos días había gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios poseyeron a las hijas de los hombres, las cuales les dieron hijos. Estos fueron valientes, varones de renombre en la antigüedad. Y también después. Esta expresión hebrea, Gam Acharei Chen, indica continuidad temporal. Los Nefilim no aparecen solo antes del diluvio, aparecen después también. Esto crea un problema narrativo gigante. Si el diluvio destruyó todo, ¿cómo resurgen los Nefilim? Números 13, 33 confirma. Los espías de Moisés encuentran Nefilim en Canaán, específicamente los hijos de Anak. La Biblia no dice parecían Nefilim, dice vimos a los Nefilim. Texto directo. Aquí entra el libro de Enoc, texto apócrifo, pero citado en Judas 14:15 y ampliamente leído en el judaísmo del Segundo Templo. Enoc expande lo que Génesis resume. Los capítulos 6 a 8 detallan 200 vigilantes, liderados por Semiasa, descienden al monte Hermón. Hacen un pacto mutuo. Todos juran juntos, porque saben que están cruzando una línea irreversible. Descienden, toman mujeres humanas y enseñan conocimientos prohibidos. Metalurgia, cosméticos, astrología, hechicería, agricultura avanzada. Sus esposas generan Nefilim, seres híbridos con estatura entre 4 y 5 metros, según algunas traducciones, que consumen todo a su alrededor. Cuando la comida se agota, comienzan a devorar humanos. Caos total. El nombre Hermón proviene del hebreo Erem, que significa consagrado o maldito, dependiendo del contexto. Puede significar tanto lugar santo como lugar puesto bajo interdicción. Esta doble naturaleza no es un accidente. Los lugares de poder en las culturas antiguas frecuentemente llevan esta ambigüedad, sagrado y peligroso al mismo tiempo. Según Enoc 6:6, la montaña se llama así porque fue allí donde los vigilantes hicieron el juramento que los condenó. Consagraron el lugar con su propia caída. La elección geográfica no es aleatoria. Monte Hermón se sitúa en el límite norte de Canaán, el confín del mundo conocido para los hebreos antiguos. Es el punto más alto de la región, visible a kilómetros de distancia. 3 picos principales, cubiertos de nieve gran parte del año. Manantiales alimentan el río Jordán. Estratégicamente, es un puesto de observación natural.
Simbólicamente, es la puerta entre el cielo y la tierra. Si quisieras marcar un punto de entrada entre dos mundos, Hermón sería la elección lógica. Pero hay otro elemento: Basán, la región al sur de Hermón, territorio que más tarde se asociaría con el rey Og. Deuteronomio 3, 11 describe a Og como el último de los refaítas, gigantes remanentes. Su cama tenía 9 codos de largo, cerca de 4 metros. La medida puede estar exagerada, pero el patrón es claro. La tradición hebrea coloca a Og como descendiente directo de los Nefilim prediluvianos. Basán era conocida como tierra de los refaítas. Deuteronomio 3:13. Es decir, el área alrededor de Hermón no es solo el lugar de la bajada de los ángeles. Es también la región donde sus descendientes sobreviven después del diluvio. Esto plantea la cuestión central: ¿cómo sobreviven los Nefilim al diluvio? La narrativa bíblica no ofrece una respuesta directa. Algunas interpretaciones judías antiguas sugieren que Og se aferró al arca o que fue salvado por Noé. Otras lecturas proponen una segunda invasión angélica postdiluviana. Enoc no aclara este punto. Josefo, un historiador judío del siglo I, menciona que los hijos de los ángeles existían en Canaán durante la conquista israelita, pero no explica la continuidad. La laguna narrativa permanece. La arqueología ortodoxa trata a Hermón como un antiguo centro religioso, sin controversia. Hay evidencia de cultos de la edad del bronce y del hierro, santuarios en los picos, altares, inscripciones griegas y arameas dedicando la montaña a deidades como Baal, Hermón y Zeus. Pero hay un detalle que complica. Existen estructuras megalíticas en la región, cuya datación y función no son consensuales. Plataformas de piedra, muros ciclópeos, bloques cortados con precisión que no deberían existir en las fechas asignadas por la cronología estándar. Baalbek, a 40 kilómetros al norte de Hermón, es el ejemplo más extremo. El templo de Júpiter romano fue construido sobre una plataforma fenicia, que a su vez fue levantada sobre fundaciones aún más antiguas. Los bloques de la base, conocidos como trilitón, pesan aproximadamente 800 toneladas cada uno. Un cuarto bloque, aún en la cantera, tiene cerca de 200 toneladas. No hay consenso sobre cómo fueron movidos o por qué. Las máquinas romanas no explican. La ingeniería fenicia no lo aclara completamente. La explicación estándar es mucha gente, muchas cuerdas, mucho tiempo. Pero la logística necesaria para mover 200 toneladas en terreno montañoso sin grúas industriales nunca se ha replicado experimentalmente. Las tradiciones locales árabes y cristianas llaman a Baalbek fortaleza de Nimrod o ciudad de los gigantes. No es prueba de nada, pero es curioso que la memoria cultural insista en conectar estructuras megalíticas con figuras de estatura anormal. Og, Nimrod, Nefilim. El patrón lingüístico se repite. Como si las piedras demasiado grandes evocaran constructores demasiado grandes. Volviendo a Hermón, el libro de Enoc nombra a los líderes de los 200. Semiasa, Azazel, Armaros, Baraquiel, Cocabiel, Ezequiel, Sariel. Cada uno enseña una habilidad específica. Azazel enseña la forja de espadas, escudos, armaduras. Armaros enseña contrahechizos. Baraquiel enseña astrología. Cocabiel enseña señales celestiales. La lista es técnica, no mítica. Se lee como transferencia de conocimiento operativo, no como alegoría moral. Si es ficción demasiado detallada. El texto también describe las consecuencias. La tierra se corrompe, la violencia aumenta, los Nefilim agotan los recursos, los humanos claman a Dios. Respuesta: diluvio. Pero antes de eso, Dios envía 4 arcángeles: Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, para apresar a los vigilantes rebeldes. Azazel es atado en Dudael, en el desierto. Semiasa y los otros son encarcelados bajo colinas o montañas hasta el juicio final. El lugar exacto no se especifica, pero la tradición judía posterior coloca esas prisiones en las profundidades bajo las montañas del norte, incluyendo Hermón. La idea de seres poderosos prisioneros bajo montañas no es exclusiva de Enoc. La mitología griega coloca a los titanes bajo el Tártaro, por debajo de la tierra. La mitología nórdica encierra a Loki bajo una montaña. El zoroastrismo persa habla de Ahriman prisionero en un abismo. El patrón global, fuerzas caóticas o rebeldes, son selladas bajo peso geológico. Puede ser un arquetipo humano universal. Miedo a lo subterráneo, necesidad de contener el peligro a través de barreras físicas simbólicas. O puede ser memoria diseminada de algo real, interpretado en múltiples culturas. Hay otro ángulo. El propio nombre de los vigilantes. En hebreo, Irin, despertados, o egregoroi, en griego, los que vigilan. La función original era observar a la humanidad, no intervenir. Su transgresión no fue solo sexual.
fue la ruptura de la distancia necesaria entre observador y observado. En términos modernos, violaron la directiva primaria. Esto resuena con conceptos posteriores de jerarquía angelical, seres con responsabilidades específicas que no pueden ser extrapoladas sin causar un colapso sistémico. La cuestión teológica es, ¿por qué Dios permite la bajada? Si los vigilantes tienen libre albedrío suficiente para desobedecer, el sistema celestial es menos monolítico de lo que parece. Algunas lecturas judías argumentan que Dios permitió la prueba deliberadamente para exponer la debilidad de los ángeles o para justificar el diluvio. Otras lecturas dicen que fue una rebelión genuina, impredecible incluso para Dios, dentro de un modelo de libre albedrío absoluto. Enoc no responde a esto. Presenta los eventos, no la metafísica detrás de ellos. Ahora, la geografía se complica. Salmo 133. 3 habla del rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Geográficamente imposible. Hermón está a 200 kilómetros al norte de Jerusalén, pero simbólicamente potente. La bendición o maldición del norte desciende sobre el centro espiritual de Israel. Puede ser poesía, puede ser memoria de influencia real. Toda Canaán estaba bajo la sombra cultural y política de las regiones al norte. Fenicia, Siria, eventualmente Babilonia. Hermón representa esa frontera permeable. Jueces 3 lista a los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en las montañas del Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta la entrada de Hamate. Baal Hermón. La montaña tenía un santuario dedicado a Baal, el dios cananeo de la fertilidad y de la tormenta. Baal está frecuentemente asociado con toros y fuerza bruta. El culto incluía sacrificios, rituales de fertilidad, posiblemente prácticas sexuales sagradas. La superposición con la narrativa de los vigilantes no es accidental. Ambos implican la traspasación de fronteras, la mezcla de lo sagrado con lo carnal, el poder descendiendo de lugares altos. Deuteronomio 4:48 menciona desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, hasta el monte Sión, que es Hermón. Aquí, Sión o Sirión es un nombre alternativo para Hermón usado por los sidonios. No confundir con el monte Sión en Jerusalén. Pero la duplicación de nombres crea confusión intencional o accidental en las generaciones siguientes. Hermón acumula identidades. Sión, Sirión, Senir, Baal, Hermón. Cada nombre lleva una tradición cultural diferente. Cada cultura que pasa por allí renombra la montaña según su propia cosmología. El Nuevo Testamento añade una capa interesante. La transfiguración de Jesús, evento donde aparece radiante, acompañado por Moisés y Elías, tradicionalmente ocurre en el Monte Alto, mencionado en Mateo 17. La tradición cristiana sitúa esto en el Monte Tabor, al sur, pero la geografía favorece a Hermón. Jesús estaba en Cesarea de Filipo, Mateo 16:3. A los pies de Hermón, días antes, sería lógico subir la montaña más cercana. Si la transfiguración ocurrió en Hermón, la ironía es profunda. El lugar de la caída de los ángeles se convierte en el lugar de la revelación de la divinidad de Cristo. Redención geográfica. Pero volvamos al problema central. Og y los refaítas. Deuteronomio 3 narra la conquista de Basán. Og, rey de Basán, salió a nuestro encuentro, él y todo su pueblo, para darnos batalla en Edrei. Israel vence. Tomamos todas sus ciudades, 60 ciudades, toda la región de Argob, el reino de Og en Basán. Todas estas ciudades eran fortificadas con muros altos, puertas y pernos. 60 ciudades fortificadas. Esto no es una tribu nómada. Es un reino establecido, con infraestructura militar y urbana. La cama de Og, hecha de hierro, estaba en Rabá de los amonitas. El hierro era raro en la edad del bronce. La mención específica del material sugiere algo excepcional, digno de preservación. Amós 2:9 conecta explícitamente. Destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y que era fuerte como los robles, pero destruí su fruto por encima y sus raíces por debajo. Amorreos. Otra designación para los habitantes gigantes de Canaán, frecuentemente agrupados con refaítas. Altura como cedros. Los cedros del Líbano pueden alcanzar 40 metros. Obviamente hipérbole, pero hipérbole consistente. La memoria cultural hebrea insiste. Los enemigos originales eran anormalmente grandes. Números 13, el relato de los espías. 10 de los 12 dicen: la tierra que pasamos a espiar es tierra que devora a sus habitantes. Y todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. También vimos allí a los Nefilim, los hijos de Anac, descendientes de los Nefilim. Éramos a nuestros ojos como langostas, y así también éramos a sus ojos. Langostas. La comparación es de proporción, no solo de miedo.
Si los refaítas tuvieran 2, 5 metros, y los hebreos 1, 65 metros, la comparación sería inadecuada. Pero si estamos hablando de algo en el rango de 3, 5 a 4 metros, ya documentado en casos de gigantismo hipofisario extremo, la descripción tiene más sentido. ¿Tiene la arqueología casos de esqueletos anormales? Complicado. Hay reportes del siglo XIX y principios del XX de excavaciones en América del Norte, encontrando esqueletos de 2, 4 a 3 metros. Reportes en periódicos sin fotos concluyentes. El Smithsonian supuestamente recibió algunos, pero ninguno está en exhibición pública hoy. La explicación oficial: mala medición, exageración periodística, huesos de animales confundidos. La explicación alternativa: supresión intencional para no desafiar la narrativa evolutiva estándar. No hay evidencia sólida para ninguna de las versiones. Lo que existe son ausencias documentadas y afirmaciones no verificables. En el Medio Oriente, específicamente en Bazán y sus alrededores de Hermón, no hay esqueletos gigantes catalogados en museos occidentales, pero sí existen estructuras llamadas dólmenes, megalitos funerarios hechos de piedras gigantescas, miles de ellos en Bazán, Golán y la región de Hermón. Algunos tienen cámaras internas lo suficientemente grandes como para albergar cuerpos por encima de la media. La datación varía. Edad del bronce inicial, alrededor de 3. Medellands registro. Propósito: funerario, obviamente. ¿Pero para quién? La explicación estándar: jefes tribales, élite, construcción comunal, posible. Pero la concentración específica en la región asociada con los refaítas es, como mínimo, una notable sincronía narrativa. Hay un patrón arqueológico que nadie discute, pero pocos conectan. Construcciones megalíticas aparecen globalmente en culturas sin contacto documentado, utilizando técnicas similares, en periodos a veces simultáneos. Göbekli Tepe en Turquía, 9, 500 años Taxunfanao. Stonehenge en Inglaterra, 3, plataformas de Baalbek, fecha incierta pero anterior a los romanos. Moai de la isla de Pascua, 1, 400 pirámides de Gizeh, 2, 500 en Tiwanaku en Bolivia, 200 en Cristo. Nan Madol en Micronesia, 1, 200 en Situ. La explicación estándar: convergencia evolutiva. Los humanos, en ambientes diferentes, llegan a soluciones arquitectónicas similares independientemente. Posible. Pero la semejanza no es solo conceptual, es técnica. Encajados de precisión milimétrica sin mortero. Bloques de cientos de toneladas movidos por distancias imposibles con la tecnología asignada. Alineamientos astronómicos precisos. La contraexplicación alternativa. Conocimiento compartido. Civilización anterior globalizada, perdida en un cataclismo. O transferencia de conocimiento por agentes externos, los vigilantes de Enoch, los dioses de las mitologías globales. No es una teoría mainstream, pero es una teoría testable en principio. Si hubo transferencia de conocimiento, debería haber: A. Similitud técnica específica, no genérica. B. Concentración temporal. C. Marcadores lingüísticos o iconográficos compartidos. Punto A. Existe. Punto B. Discutible. Depende de cómo interpretes las cronologías de carbono. Punto C. Existe parcialmente. Símbolos de espiral, serpiente, ojo, pirámide aparecen globalmente, pero pueden ser arquetipos psicológicos universales, no transmisión cultural. Regresando a Hermón, la Septuaginta, traducción griega del Antiguo Testamento, hecha en el siglo XIII a.C., traduce Nefilim en Génesis 6 como gigantes. Gigantes. No es una interpretación posterior. Es como los judíos alejandrinos del periodo helenístico entendieron el término. La Vulgata latina de Jerónimo, siglo IV d.C., mantiene gigantes. No fue hasta las revisiones protestantes modernas que Nefilim volvió a ser transliterado sin traducción. La cuestión etimológica: Nefilim proviene de nafal, caer, o de nafil, gigante. Ambas raíces existen en hebreo. El contexto en Números 13 favorece gigante. El contexto en Génesis 6, especialmente con la frase "y también después", favorece los caídos, descendientes de los ángeles caídos. Josefo, en Antigüedades Judías, libro 1, capítulo 3, escribe: muchos ángeles de Dios se unieron a mujeres y engendraron hijos injuriosos, que deshonraban todo lo que era bueno, confiando en la fuerza que poseían. La tradición dice que estos hombres hicieron lo que se parece a los actos de los gigantes que los griegos dicen. Josefo, escribiendo para una audiencia greco-romana en el siglo I d.C., conecta explícitamente a los nefilim hebreos con los titanes y gigantes griegos. No era una lectura marginal. Era un entendimiento corriente entre judíos helenizados.
Mitología griega. Los titanes son hijos de Gaia, tierra, y Urano, cielo. Primera generación de dioses, derrocados por Zeus y los olímpicos, prisioneros en el Tártaro. Los gigantes, gigantes propiamente dichos, diferentes de los titanes, nacen de la sangre de Urano cayendo sobre la tierra después de su castración. Intentan escalar el monte Olimpo. Son derrotados por los dioses con la ayuda de Hércules, un mortal semidivino. Patrón, seres híbridos entre lo divino y lo terrestre, rebeldes, castigados, prisioneros. La misma estructura narrativa de Enoch. Coincidencia cultural o memoria histórica fragmentada. Mitología hindú. Los asuras son seres poderosos, originalmente virtuosos, que se rebelan contra los devas, dioses. Guerras cósmicas. Los asuras son desterrados a reinos inferiores. No son gigantes necesariamente, pero son descritos como poseedores de poderes sobrenaturales y conocimiento técnico avanzado, construcción de ciudades voladoras, vimanas, armas devastadoras. El Mahabharata describe el Brahmastra, un arma que causa destrucción radiante, una nube en forma de hongo, esterilidad de la tierra por años. Lecturas literales ven esto como una descripción de una guerra nuclear antigua. Lecturas académicas lo ven como una metáfora poética. No hay evidencia física directa de radiación anómala en sitios arqueológicos indios antiguos que sostenga una lectura literal. Mitología nórdica. Los Jotun, gigantes, existen desde el principio, en conflicto eterno con los Aesir, dioses. El Ragnarok, el fin del mundo, involucra un ejército de gigantes invadiendo Asgard. Odin y Thor combaten a los Jotun continuamente. Loki, el dios tramposo, es en realidad un Jotun. La frontera entre dios y gigante es permeable. La misma ambigüedad que en Génesis 6, los hijos de Dios cruzan la frontera, se convierten en otra cosa. Mitología sumeria. Los Anunnaki descienden del cielo a la tierra. Crean humanos como fuerza de trabajo, mezclando su sangre con barro. Algunos Anunnaki se rebelan, liderados por Enlil o Enki, dependiendo de la versión. Un diluvio es enviado para destruir a la humanidad, pero Ziusudra, equivalente sumerio de Noé, es advertido, construye un arca. Los paralelismos con Génesis son innegables. La cuestión académica. Génesis deriva de fuentes sumerias babilónicas, Enuma Elish, epopeya de Gilgamesh, o ambas derivan de un evento histórico común. El consenso académico favorece la derivación literaria. Pero la derivación no explica por qué narrativas similares aparecen en culturas sin contacto con Mesopotamia. En América del Norte, leyendas de los Paiutes sobre gigantes caníbales rojos de Si-Te-Caj, Nevada. Leyendas navajos sobre gigantes blancos en el desierto. Leyendas cherokees sobre gigantes de la luna, que habitaron la Tierra antes de los humanos normales. En América del Sur, leyendas mapuches en Chile sobre gigantes que devoraban a sus ancestros. La tradición oral inca menciona una raza anterior de gigantes destruidos por un diluvio. En el Pacífico, leyendas maorí sobre gigantes moriori. Leyendas hawaianas sobre Menehune, una raza pequeña, pero también sobre gigantes anteriores. Patrón global. Humanoides de tamaño anormal, frecuentemente violentos, destruidos o expulsados por un evento cataclísmico o guerra. La explicación antropológica ortodoxa, miedo arquetípico al otro, necesidad psicológica de justificar la conquista del territorio. Estábamos recuperando la tierra de monstruos malignos. Exageración de enemigos reales para aumentar la gloria de la victoria. Memoria de megafauna del Pleistoceno, mamuts, tigres, dientes de sable, personificada. Todo plausible, pero no explica la especificidad. ¿Por qué gigantes y no demonios o bestias? ¿Por qué la conexión recurrente con conocimiento avanzado, metalurgia, astronomía, construcción? ¿Por qué asociación con lugares físicos específicos, siempre montañas o estructuras megalíticas? ¿Lees esto como metáfora, memoria histórica o mezcla de ambos? Déjanos en los comentarios cómo interpretas la repetición global de estos patrones narrativos. Monte Hermón no está aislado, forma parte de la cadena montañosa Antilíbano, geológicamente, calcáreo y dolomita, formación del período Jurásico, hace unos 150 millones de años, cavernas naturales extensas, manantiales alimentados por nieve derretida, temperatura en la cima, bajo cero la mayor parte del año, acceso difícil, especialmente antes de las carreteras modernas, pero accesible. No es el K2, cualquier persona razonablemente apta puede subir, lo que significa. No era una barrera intransitable para las culturas antiguas. Fenicios, arameos, israelitas, todos tuvieron presencia allí. Cesarea de Filipo, a los pies de Hermón, era un centro de culto a Pan, el dios griego de la fertilidad, la naturaleza salvaje y el pánico. Gruta natural, manantial brotando de la roca, identificada por los griegos como entrada al inframundo.
Jesús lleva a sus discípulos exactamente allí, Mateo 16, y pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús replica: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El contexto geográfico: las puertas del infierno no es una metáfora vaga. Es una referencia literal a la Gruta de Pan, identificada localmente como un portal a Hades. Jesús está reclamando autoridad sobre el territorio simbólico del caos quetónico. Si Hermón es el lugar de la caída de los ángeles, Cesarea de Filipo es la puerta. Jesús planta bandera teológica. Hay estructuras en Hermón que complican narrativas simples, Casrantar, por ejemplo, templo romano dedicado a Baal, Zeus, Hermón, construido en el siglo I o II de Cristo. Pero las fundaciones son anteriores. Bloques de calcáreo cortados con precisión, encajes sin mortero. Algunos bloques tienen marcas de herramientas que no corresponden a técnicas romanas o griegas conocidas. No estoy diciendo alienígenas. Estoy diciendo, no hay consenso sobre la datación de las capas más antiguas. Carbono 14 no funciona en piedra. Necesita material orgánico. Si no hay carbón, hueso o madera asociada, la datación se convierte en suposición basada en el estilo arquitectónico. El estilo puede ser copiado, revivido o mal interpretado. Ruinas de la fortaleza de Nimrod, en el flanco oeste de Hermón, fortaleza musulmana del siglo XIII, construida sobre fundaciones cruzadas, que a su vez usaron bloques de estructuras anteriores. Los arqueólogos encontraron piedras con inscripciones fenicias reutilizadas, capas. Cada ocupación recicla a la anterior. Imposible separar con certeza lo que es original. Pero hay un detalle: bloques poligonales irregulares encajados perfectamente, sin mortero, en la base de la estructura. Este tipo de construcción, encaje poligonal, aparece en Cusco, Perú, Sacsayhuamán, Perú, Delfos, Grecia, Micenas, Grecia, y sí, en partes de fundaciones oscuras en el Levante. Explicación: técnica útil para terreno sísmico, desarrollada independientemente. Contraexplicación: firma técnica de conocimiento compartido. Campo de dólmenes en el altiplano de Golán, al sur de Hermón. Más de 5. Desestereocécero estructuras megalíticas. La mayoría tiene cámaras pequeñas consistentes con sepulturas normales de la Edad del Bronce. Pero hay excepciones. Ruhm el-Hiri, conocido como Gilgal Refaim, rueda de los gigantes, en hebreo. Estructura de piedra circular, 5 anillos concéntricos, diámetro de 160 metros. En el centro, una tumba cubierta por una pirámide de piedras. La datación por cerámica asociada, inicio de la Edad del Bronce, alrededor de 3 Cristo. Propósito: desconocido. Observatorio astronómico: posible. Se alinea con el solsticio de verano. Centro de culto: probable. Tumba gigante. La cámara central es más grande que la media, pero no absurdamente. Pero el nombre local, preservado a través de milenios, conecta con los refaítas. Memoria cultural. El libro de los Jubileos, otro apócrifo judío, datado alrededor de 160-150 a.C., expande la cronología de Enoc. El capítulo 5 narra que los vigilantes descendieron en el año 1, Tzepirel, desde Adán. Sus hijos Nefilim causaron violencia. Dios envía el diluvio en el año 1, 656. Pero Mastema, príncipe de los demonios, pide a Dios permiso para que el 10% de los espíritus de los Nefilim permanezcan en la tierra después del diluvio para poner a prueba a la humanidad. Dios lo permite. Entonces, según los jubileos, incluso después de la muerte física de los Nefilim, sus almas, espíritus, permanecen como demonios terrestres. Esto explicaría la presencia continua de gigantes post-diluvianos. No son nuevos cuerpos híbridos físicos, sino posesión demoníaca o manifestación espiritual de los Nefilim originales, teológicamente coherente dentro de la cosmovisión judía apocalíptica. Bíblicamente, no confirmado, Génesis no menciona esto. El testamento de los 12 patriarcas, otro apócrifo, del siglo II a.C. Testamento de Naftalí 3:5 menciona: los vigilantes cambiaron el orden de la naturaleza, generando gigantes. El enfoque no es solo en el tamaño físico, sino en el cambio del orden natural. Sugerencia: manipulación genética, lectura moderna retroproyectada. El texto antiguo probablemente significa la cruz de categorías ontológicas prohibidas. Ángel con humano viola el orden creado. Pero si alguien quisiera encontrar un texto antiguo que permita la interpretación de ingeniería genética, este serviría: el libro de los gigantes, encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto en Qumran. Fragmentario, pero preserva nombres de Nefilim,
Oya y Haggia, hijos del vigilante Shemi Hassá, tienen sueños apocalípticos, un árbol arrancado, un jardín inundado. Enoc interpreta destrucción inminente. Los gigantes intentan arrepentirse, pero ya es tarde. Detalle interesante, el texto da voz a los Nefilim. No son solo monstruos, tienen conciencia, miedo, agencia. Uno de ellos, Mahuai, vuela por el aire para consultar a Enoc. Vuela por el aire, usando alas, tecnología, metáfora. El texto no aclara, pero la imagen persiste. Nefilim asociados con movimiento aéreo. La misma asociación en mitologías globales. Gigantes, dioses, construyen ciudades voladoras, puentes aéreos, tienen carruajes celestiales. Ezequiel 32, 27 menciona poderosos que cayeron, los incircuncisos, que descendieron al Sheol con sus armas de guerra. Sheol, lugar de los muertos, poderosos que cayeron, posible referencia a los Nefilim. Contexto, lamento sobre Faraón y Egipto. Ezequiel compara a Faraón con los antiguos guerreros gigantes ya juzgados y enterrados. Sugerencia. En el siglo VI a.C., aún había memoria cultural activa de guerreros gigantes antiguos enterrados con armas. No es prueba de Nefilim literales, pero es evidencia de que la tradición era tomada en serio como historia, no fábula. Isaías 14, un lamento sobre el rey de Babilonia, usa lenguaje que muchos intérpretes posteriores aplican a Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Tú decías en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, exaltaré mi trono. Literalmente, sobre un rey humano arrogante. Pero la imaginería de caída celestial, ambición divina, juicio cósmico, conecta con la narrativa de los vigilantes. La iglesia primitiva y medieval leyó Isaías 14 y Ezequiel 28 sobre el rey de Tiro, como descripciones alegóricas de la caída de Satanás. Enoc proporciona el contexto narrativo que hace que estas conexiones parezcan menos alegóricas, más históricas. Segunda epístola de Pedro 2, 4, 5. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, manteniéndolos en prisiones tenebrosas, reservándolos para el juicio. No perdonó al mundo antiguo, sino que preservó a Noé, trayendo el diluvio sobre el mundo de impíos. Claro, Pedro conecta ángeles caídos con el diluvio. No menciona a los Nefilim explícitamente, pero la estructura narrativa es de Enoc. Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su principado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. Nuevamente, Enoc. Judas 14:15 cita a Enoc nominalmente. Enoc, el séptimo después de Adán, profetizó: He aquí, vino el Señor con sus santas miríadas para hacer juicio contra todos. Cita directa de Enoc 1:9. Esto significa, en el siglo I. Resto. Los autores del Nuevo Testamento trataban a Enoc como texto autoritativo. No fue canonizado por la Iglesia posterior, pero era canónico para judíos y cristianos primitivos. La decisión de excluir a Enoc del canon fue política y teológica. El Concilio de la Odisea, en el siglo IV, lo rechaza oficialmente. La Iglesia etíope mantiene a Enoc como escritura hasta hoy. La diferencia de canon no es trivial. Cambia como lees Génesis 6. Con Enoc, Génesis 6 es prólogo de rebeldía cósmica. Sin Enoc, Génesis 6 es una nota de pie de página oscura. La tradición rabínica tuvo un debate similar. Algunos rabinos, como Simeón ben Yochai, siglo II, rechazaban la lectura literal de hijos de Dios como ángeles, diciendo que los ángeles no tienen cuerpos, por lo tanto, no pueden tener relaciones sexuales. Preferían la interpretación de hijos de Dios, como la línea de Set, descendientes del hijo de Adán que invocó el nombre de Dios. Esta lectura resuelve el problema teológico. Los ángeles no pecan sexualmente, pero crea un problema textual, porque el matrimonio entre linajes humanos generaría Nefilim gigantes. La genética humana no produce híbridos de 4 metros, a menos que Nefilim sea un título social o una metáfora de tiranía, no literal. Regresando a Og, su destrucción es narrada en detalles. Deuteronomio 3, 4 sur 6. Tomamos todas sus ciudades, 60 ciudades, todas fortificadas, además de muchas ciudades sin muros, y las destruimos totalmente, como hicimos a Sión, rey de los amorreos, destruyendo todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. Genocidio completo. Justificación teológica. Canaán estaba corrompida, necesitaba ser limpiada. Pero hay otra capa. Si Og y los refaítas eran descendientes de los Nefilim, la destrucción no es solo guerra, es continuación de la limpieza que el diluvio comenzó.
Israel completa lo que el diluvio no terminó. Perspectiva rabínica posterior. Josué e Israel tenían el mandato divino de exterminar los residuos genéticos de la rebelión angelical. Esta lectura tiene horribles consecuencias morales si se aplica modernamente, pero dentro de la cosmovisión antigua tiene sentido. No estoy defendiendo, estoy mapeando la lógica interna. Si crees que ciertos linajes llevan corrupción espiritual, genética irreversible, el exterminio se convierte en una acción médica, no en genocidio. Peligroso, pero consistente con los textos. Josué 12:4 lista a Og entre los reyes derrotados. El territorio de Og, rey de Basán, de los sobrevivientes de los refaítas que habitaba en Astarote y en Edrei. Astarote, ciudad dedicada a la diosa Astarte, equivalente cananea de Ishtar babilónica, diosa del amor y de la guerra. Edrei, capital militar. Basán no era un territorio tribal primitivo, era un reino organizado, con centros urbanos, culto establecido, ejército profesional. La arqueología confirma. Tel Ashtara, la moderna Astarote, muestra ocupación continua desde la Edad del Bronce. Muros ciclópeos, bloques de basalto cortados, algunos pesando varias toneladas. Técnica de construcción. Piedras irregulares, encajadas sin mortero. Funciona. Dura milenios, pero exige una fuerza bruta sustancial para colocar en su lugar. La tecnología de movimiento de piedra en la Edad del Bronce tardía no es un misterio total. Cuerdas, trineos de madera, rodillos, rampas, palancas, mucha mano de obra. Los egipcios documentaron el proceso. Un obelisco inacabado de Asuán, de Minpar, 200 toneladas, aún atrapado en la cantera, muestra métodos de corte, cuñas de madera mojadas para rajar granito, bateadores de dolerita para esculpir. Funciona, pero es lento. Llevaría años. Y Asuán es granito blando comparado con el duro calcáreo o basalto. Baalbek, bloques de 800 toneladas movidos a 40 kilómetros de la cantera hasta el sitio, luego levantados 7 metros sobre el suelo. No hay registro de cómo. Los romanos tenían grúas, pero no a esta escala. La mayor capacidad documentada de grúa romana, alrededor de 100 toneladas. Para mover 800 toneladas, necesitarías un sistema que nadie ha descrito. Alternativa: los bloques no fueron movidos, fueron moldeados en su lugar. Geopolímero: concreto antiguo hecho de calcáreo triturado, arcilla, agua, reactivos alcalinos. Teoría propuesta por Joseph Davidovits, químico francés, en los años 70. Explica los bloques perfectamente encajados. Se moldean in situ, no se transportan. Explica la ausencia de marcas de cincel en algunos bloques. No fueron cortados, fueron vertidos. Teoría testable: análisis microscópico debería mostrar diferencias entre piedra natural y geopolímero. Se han realizado estudios. Resultados: inconclusos. Algunos bloques muestran características de piedra natural. Otros, no. El debate continúa. Si los Nefilim existieron físicamente, ¿dónde están los huesos? Pregunta justa. Contraargumentos. 1. Los huesos de tamaño anormal pueden haber sido interpretados como pertenecientes a animales prehistóricos. Hasta el siglo XVIII, los fósiles de megafauna eran llamados huesos de gigantes. 2. Los esqueletos enterrados hace 4.000 años en clima húmedo raramente se preservan. Los huesos se disuelven. 3. Si hubo un esfuerzo deliberado por borrar evidencia, por razones teológicas o políticas, no queda nada. Pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Tampoco es prueba de presencia. Es vacío, vacío frustrante. Hay un caso intrigante: Maximino Tráxico, emperador romano, siglo III d.C. El historiador Herodiano describe: se decía que medía más de 2-4 metros de altura. ¿Exageración? Posible. Pero el esqueleto supuestamente de Maximino, exhumado en el siglo XVIII, medía cerca de 2-5 metros. Gigantismo hipofisario documentado modernamente. Robert Wadlow, fallecido en 1940, tenía 2,72 metros. Límite biológico humano sin intervención médica, alrededor de 8 metros antes de que el sistema cardiovascular colapse. Oge con 4 metros de altura requeriría una fisiología diferente. Corazón más grande, huesos más densos, metabolismo alterado. Híbrido ángel humano, si literal, tendría biología diferente. Especulación pura, pero especulación que sigue una lógica interna. Entonces, resumiendo, tenemos texto, Génesis 6, números 13, Deuteronomio 3, Enoc. Tenemos tradición, judía, cristiana, islámica. El Corán menciona a los Nefilim indirectamente en Surata 7, 69, referencia al pueblo de Ad, gigantes destruidos. Tenemos lugar,
Monte Hermón, Bazán, estructuras megalíticas. Tenemos patrón global, narrativas de gigantes en culturas sin contacto. Tenemos ausencia, ningún esqueleto catalogado en museos mainstream. ¿Cómo conectar? Escenario A, literal. Ángeles materializaron cuerpos, cruzaron con humanos, engendraron híbridos biológicos. El diluvio mató a la mayoría. Algunos sobrevivieron. Og, anacitas. Israel exterminó a los últimos. Sus almas quedaron como demonios. Las estructuras megalíticas son herencia del conocimiento que los vigilantes transmitieron. Problema: ausencia de evidencia física directa. Problema teológico: ¿los ángeles tienen libre albedrío suficiente para esto? Problema biológico: hibridización entre especies distantes es genéticamente inviable. Contraargumento: si uno de los padres es sobrenatural, las reglas genéticas normales no se aplican. Escenario B, alegórico. Hijos de Dios eran linaje de Set, hijas de los hombres eran linaje de Caín. El matrimonio mixto corrompió linaje piadoso. Nefilim significa tiranos o valientes, no literalmente gigantes. Las estructuras megalíticas son impresionantes pero explicables por ingeniería humana persistente. El patrón global de narrativas de gigantes es un arquetipo psicológico. Enoch es ficción apocalíptica, no historia. Problema: no explica y también después, o la presencia de Nefilim post-diluvianos en Números 13. No explica por qué la Septuaginta lo tradujo como gigantes. No explica a Og y su cama de hierro. La lectura alegórica ignora detalles textuales específicos. Escenario C: memoria distorsionada, evento histórico real, invasión de un grupo étnico de estatura por encima de la media, con tecnología superior, proveniente del norte, región de Hermón. Los hebreos antiguos, encontrando ruinas megalíticas y escuchando leyendas locales, conectaron esto con sus propias tradiciones teológicas. Hijos de Dios originalmente significaba reyes o guerreros de élite. Con el tiempo, la narrativa ganó capas sobrenaturales. Enoch es una expansión tardía, siglo II, Anechexto, intentando explicar el mal en el mundo y justificar el diluvio. Las estructuras megalíticas son pre-israelitas, construidas por cananeos, amorreos, usando técnicas perdidas pero no imposibles. Problema: no explica la similitud global de las narrativas. No explica por qué los textos bíblicos insisten en la continuidad de los Nefilim pre- y post-diluvianos. Reduce todo a un error humano, pero el error humano raramente es tan consistente. Escenario D, híbrido. Núcleo histórico: grupo de humanos genéticamente atípicos, gigantismo hereditario, no tan raro en poblaciones endogámicas. Dominó la región de Bazán en la Edad del Bronce. Construyeron estructuras impresionantes. Practicaron cultos en Monte Hermón. Los israelitas los enfrentaron, los vencieron y lo registraron. Pero la narrativa fue interpretada teológicamente. Estos gigantes no eran solo humanos grandes, eran descendientes de una rebelión cósmica. Enoch proporcionó la historia mitológica. Verdad física, gigantes reales, estructuras reales, plus verdad teológica, rebelión contra Dios. Rolas, elaboración literaria, 200 ángeles, nombres específicos, conocimiento prohibido. Entonces, el texto que tenemos. Este escenario acomoda más datos. No exige ni escepticismo total ni literalismo extremo. Permite que Génesis 6 sea memoria histórica teológicamente interpretada. ¿Cuál escenario es verdadero? No lo sé. No tengo máquina del tiempo. No tengo ADN de Oje. Lo que tengo: textos que han sido tomados en serio durante milenios, lugares físicos que aún existen, patrones que se repiten, y la ausencia de explicaciones que cierren todas las preguntas. La ciencia trabaja llenando vacíos. La mitología funciona nombrando misterios. A veces, lo que queda es un misterio honesto. Monte Hermón hoy, territorio disputado. La cima sur, controlada por Israel desde 1967. La cima norte y central, Siria y Líbano. Base de la ONU monitorea el cese al fuego. Esquiadores israelíes suben en invierno. Turistas libaneses visitan en verano. Drusos locales consideran la montaña sagrada. Tienen un santuario en la cima sur. No la llaman Hermón, la llaman Jabal al-Sheikh, montaña del jefe. La memoria cultural persiste bajo nuevos nombres. En 2018, arqueólogos israelíes anunciaron un descubrimiento en Tel Bet Yerah, al sur del mar de Galilea, a 80 kilómetros de Hermón. Ciudad fortificada de la Edad del Bronce inicial, hace alrededor de 5.000 años. Muralla de piedra de 8 metros de espesor. Ciudad con 20 hectáreas, población estimada entre 4.000 y 5.000 personas. Gigante para la época. Cerámica encontrada conecta con el norte de Siria, es decir, migración en masa de población del norte, región de Hermón, hacia el sur, Galilea, al inicio del Bronce.
¿Quiénes eran? Amorreos, refaitas. El texto bíblico no menciona específicamente a Tel Bet Yera, pero el patrón de migración es consistente con las narrativas de gigantes del norte bajando a Canaán. Otro descubrimiento. En 2019, excavación en Gat, tierra de los filisteos, ciudad natal de Goliat. Los arqueólogos encuentran una capa de destrucción del siglo IX a.C., consistente con la conquista por Hazael, rey arameo. Pero encuentran también huesos humanos, análisis preliminares, algunos individuos de estatura superior a 2 metros. No extraordinario, pero inusual. Gat era conocida como ciudad de Anakim, descendientes de Anak, los mismos Nefilim de Números 13. Goliat, según 1 Samuel 17:4, tenía 6 codos y un palmo, alrededor de 2,9 metros. ¿Exageración? Probablemente. Pero la ciudad asociada a gigantes tiene restos de personas altas. Correlación, no prueba, pero correlación interesante. El libro de Jasher, otro apócrifo mencionado en Josué 10:13 y 2, Samuel 1:18, expande la historia de Og. Según Jasher, Og era hijo de Ahijah, nieto de Shemihasá, líder de los vigilantes. Og sobrevivió al diluvio aferrándose al arca. Noé se lo permitió, pero Og juró servir a los descendientes de Noé como esclavo. Obvio agregado mitológico, pero preserva la tradición. Og, conectado directamente a los Nefilim originales, no solo a los refaitas post-diluvianos. Pirke de Rabí Eliezer, un texto rabínico del siglo III de Cristo, afirma que Og estaba enamorado de Sara, esposa de Abraham, y esperaba que Abraham muriera en la guerra de los reyes, Génesis 14, para tomarla. Og fue quien le avisó a Abraham sobre el secuestro de Lot, esperando que Abraham muriera en el rescate. No le salió bien. Abraham ganó, Og quedó atrapado en su relación de siervo. Siglos después, Moisés confronta a Og en batalla. Og arranca una montaña para arrojarla sobre el campamento israelita. Dios envía termitas que perforan la montaña. Ella queda atrapada en la cabeza de Og. Moisés, con 3 metros de altura, según la tradición rabínica, salta 3 metros en el aire, sostiene un hacha de 3 metros y le corta el tobillo a Og, a 9 metros sobre el suelo, y lo mata. Obvio folclore exagerado, pero la base, Og era una amenaza tan seria que requirió intervención milagrosa. Hay algo profundo en el patrón humano de crear narrativas de gigantes. Carl Jung lo llamaría el arquetipo de la sombra. Miedo del otro, más grande, más fuerte, más amenazador. Freud diría que el gigante representa a un padre tiránico, a una autoridad opresiva. La antropología funcionalista dice que mitos de gigantes justifican estructuras sociales presentes. Somos especiales porque derrotamos monstruos. Todo posible, pero ninguna de estas teorías explica la especificidad. ¿Por qué gigante y no dragón? ¿Por qué asociado con conocimiento, no solo fuerza? ¿Por qué conectado a lugares físicos con estructuras megalíticas? Si los Nefilim fueron reales de alguna forma, ¿cuál sería la consecuencia, teológicamente? Confirma que el mal en el mundo no es solo error humano. Hay una dimensión cósmica. Históricamente, existió una civilización prediluviana avanzada que fue borrada. Científicamente, la biología humana puede haber variado más de lo que pensamos, o hubo contacto con inteligencias no humanas. Estos 3 dominios, teología, historia, ciencia, normalmente no conversan. Los Nefilim forzan la conversación, incómodos, útiles. Si los Nefilim fueron metáfora, ¿cuál es la consecuencia? Teológicamente, Génesis 6 trata sobre corrupción moral, no biología. Históricamente, los hebreos antiguos eran como todos los pueblos antiguos, crearon mitos de origen. Científicamente, nada cambia. Los humanos siempre han sido humanos. Cómodo, menos interesante. La verdad probablemente está en el medio incómodo. Algo ocurrió. Invasión, migración, contacto cultural, dinastía de gobernantes físicamente atípicos. Fue interpretado teológicamente porque así es como los humanos antiguos procesaban la realidad. El texto preserva memoria, pero memoria filtrada por cosmovisión. Distinguir el filtro de los hechos es un trabajo arqueológico y textual continuo. Nadie tiene respuesta definitiva. Quien afirma certeza absoluta, ya sea literal, ya sea escéptico, está vendiendo algo. Monte Hermón permanece, las piedras permanecen, los textos permanecen, las preguntas permanecen. ¿Oje fue literal o una leyenda ampliada? Y también después significa continuidad genética o continuidad espiritual. ¿Las estructuras megalíticas prueban conocimiento perdido o solo trabajo arduo subestimado? No lo sé. Pero sé lo siguiente, el patrón existe.
El patrón exige explicación. Explicaciones fáciles no cubren todos los datos. Explicaciones complejas quedan sin prueba definitiva. Lo que queda es la investigación honesta. Si quieres seguir investigando los puntos donde el texto sagrado, la arqueología y la memoria cultural colisionan sin respuestas fáciles, inscríbete. Los próximos episodios cubrirán Göbekli Tepe y por qué un templo de 11 años fue enterrado intencionadamente, Baalbek y la ingeniería que nadie replica, y el patrón global de diluvios. Activa las notificaciones. Comenta cuál escenario tiene más sentido para ti y por qué. El debate honesto es la única herramienta que tenemos cuando la evidencia es incompleta. Monte Hermon no es prueba de los Nefilim, pero es un marcador, un punto en el mapa donde la narrativa encuentra la geografía, donde la teología encuentra la piedra, donde la memoria encuentra el misterio. Y mientras no haya respuestas que cierren todas las puertas, la investigación continúa. El lugar donde supuestamente 200 ángeles cayeron aún está allí, esperando, no con respuestas, con preguntas mejores.